Bien, les saludamos con la paz del Señor Jesucristo en esta noche. Una vez más estamos aquí transmitiendo la palabra del Señor y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que una vez más nos da. Deseamos que Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos, hermanos en la fe que nos vayan a estar viendo a través de esta grabación, de esta transmisión, y pues queremos invitarles a que se queden con nosotros un momento. Vamos a estar compartiendo un tema de la palabra de Dios en esta noche. El tema se llama lo que es sublime para los hombres es detestable para Dios. Vamos a estar hablando. Y para esto tenemos una escritura en Lucas capítulo 16, versículo 14 y 15. Lucas capítulo 16, versículo 14. ¿Sí? Es importante este tema porque cada día que pasa el mundo cambia y tristemente cambia en el sentido opuesto a la voluntad de Dios. Y llega un momento en que lo que para este mundo es algo grande, algo bueno, nos damos cuenta que basados en la palabra de Dios, para Dios es desagradable. Vamos a estar hablando algunos puntos en esta noche y vamos a leer esta escritura, verso 14 de Lucas 16. Dice así, en el nombre de Jesús: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él, o sea, del Señor Jesucristo. Verso 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y aquí están las palabras de donde hemos titulado el tema de esta noche. Dice enseguida: el Señor Jesucristo dijo estas palabras, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a estar con la ayuda del Señor compartiendo este mensaje. Miren, dice aquí el Señor Jesucristo en esta ocasión estaba hablando delante de los fariseos, y dice que el verso 14 que leímos dice que ellos oían todas estas cosas que él hablaba. Y cuando le escucharon hablar, dice que como ellos eran ávaros, o sea, amaban el dinero, eran amantes del dinero, tenían esa avaricia, dice que se burlaban de él. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor, que del Señor Jesucristo se burlaban. Los fariseos se burlaban cuando le escuchaban hablar al Señor Jesucristo. Y supuestamente los fariseos eran conocedores de la palabra de Dios, pero no querían aceptar el mensaje que Jesús hablaba porque en sí iba en contra de sus deseos carnales o de su avaricia, como aquí lo dice. El verso 15 dice que el Señor Jesucristo, al saber que se burlaban de él, cuando él hablaba la palabra de Dios, cuando él hablaba el mensaje de Dios, y al saber que se burlaban, dice el verso 15, entonces les dijo. El Señor se dirigió a lo que entendemos aquí una vez más a ellos y les dijo: ustedes son los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Miren cómo dice el Señor Jesucristo, les dice: ustedes tratan de quedar bien delante de los hombres. Cuando dice ustedes os justificáis
a ustedes mismos. O sea, ustedes procuran manifestar que lo que están haciendo es lo correcto, es justo. El Señor Jesucristo esto es lo que les dice. Dicen, ustedes procuran, les reprocha a los fariseos, que según otros textos que hemos leído, el Señor les reprochó de que vivían una vida de apariencia, una vida que solamente por fuera demostraba santidad o justicia, pero que por dentro vivían desagradando a Dios y vivían con hipocresía y aún actuando mal. Entonces el Señor les dice, ustedes solamente procuran justificarse, procuran verse bien delante de la gente. Dice, os justificáis a ustedes mismos delante de los hombres. Dice, mas Dios conoce sus corazones. Dice, Dios conoce el corazón, Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Y Él les dice, Dios conoce sus corazones, aunque ustedes traten de aparentar, de manifestar santidad o de manifestar pureza o justicia. Pero en esta noche yo quiero irme a las palabras estas últimas del versículo 15, donde dice el Señor Jesucristo, dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y en esta noche vamos a poner varios ejemplos. La intención de compartir este mensaje no es ofender a nadie. La intención es que procuremos acercarnos a Dios, que busquemos conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, para que no vayamos a estar pensando que estamos agradando a Dios con alguna conducta, con alguna forma de ser, y por desconocer la palabra de Dios, le vamos a estar ofendiendo. Puede ser que por desconocer la palabra de Dios, actuemos de cierta manera que pensamos que está bien y que pensamos que es lo mejor, y por desconocer la palabra podemos estar ofendiendo seriamente a Dios. Y eso está pasando en este mundo, eso está pasando en estos tiempos en que estamos. Hay cosas que miren, primero quiero definir dos palabras que están aquí. Aquí dice el Señor, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La palabra sublime, lo que los hombres tienen por sublime, la palabra sublime significa lo más grande o lo más alto, ¿sí? O lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más digno de ser reconocido. Eso es sublime, ¿sí? Sublime es lo más grande, lo que se considera lo mejor, ¿sí? O eso significa sublime, ¿sí? Lo que está por encima de todo. Aún algo sublime es algo de aquello por lo cual alguien se sienta orgulloso, ¿sí? Miren, eso es la palabra sublime. Ahora, la palabra abominación, para que entendamos estas palabras del Señor Jesucristo. La palabra abominación de repente no es muy común y queremos también explicarla por aquellas personas que nos escuchen, para que tengamos claro. La palabra abominable o abominación, y refiriéndose a Dios, o sea, refiriéndose delante de Dios, es aquello, algo abominable delante de Dios, es aquello que Dios aborrece, ¿sí? Es aquello que Dios detesta, es aquello que Dios no puede soportar, ¿sí? Es aquello que, ¿cómo se puede decir? Que es algo, hay una palabra, es algo que es repugnante, o sea, que no se puede soportar, ¿sí? Eso es la palabra abominable, algo que causa abominación, es algo que Dios aborrece, ¿sí? Sabemos que el pecado Dios lo aborrece, pero vamos a ver algunos ejemplos que de repente el mundo lo está considerando como sublime
como lo más grande, como lo mejor, como aquello que es digno hasta de sentirse orgullosos, y que de repente delante de Dios es detestable. Dios lo abomina, Dios lo detesta, Dios lo aborrece. Y estamos hablando de conductas, de prácticas, ¿sí? Entonces aquí dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y digo, vamos a entrar en este tema porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar se va a ir adaptando a lo que los hombres piensan, a lo que la sociedad nos dicta, nos enseña, y caemos en el peligro de pensar que lo que la sociedad llama como bueno, también delante de Dios es bueno. Y sucede que no. Sucede que cada día el mundo se corrompe más, se echa a perder más en su conducta delante de Dios, que aunque el mundo a muchas cosas les llama como lo mejor y como que es un avance, sucede que delante de Dios es que es un pecado grande, que cada día el mundo se está echando más a perder, ¿sí? Aquí dice, porque lo que los hombres tienen por sublime. O sea, hay situaciones, hay conductas, hay prácticas que el hombre, aún, les digo esto, aún los gobiernos o la sociedad llama como algo que está en avance y como algo por lo cual se está progresando, pero que delante de Dios es abominación. Delante de Dios es un pecado que Dios aborrece, ¿sí? Y quiero aclarar que al hablar de estos puntos, porque vamos a tener a mencionar unos ejemplos, la idea no es de compartir esto, es con amor, porque lo que Dios quiere es que nuestros pensamientos se acomoden a su voluntad, ¿sí? Lo que Dios quiere es perdonar nuestros pecados, es que nos arrepintamos, es que nos volvamos a Él. El compartir este tema no es con la intención de ofender a nadie, sino más bien de decirle que Dios les ama, pero que Dios quiere cambiar sus vidas, que Dios quiere transformar nuestros corazones. Ahora, vamos a tocar varios puntos que hasta muchos tienen que ver con nosotros mismos, los que decimos creer en Dios. También podemos caer en algún momento en que si nos descuidamos, podemos estar haciendo algo que creemos que es lo mejor, que es lo más sublime, que es lo más grande, que es lo mejor que se puede hacer, y la opinión de Dios será contraria. Todo esto debido a que en muchas ocasiones desconocemos la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a una escritura en Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7, en el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo algunos ejemplos donde vamos a ir viendo conforme a la palabra de Dios que si nosotros nos descuidamos en leer la palabra, en estudiar la palabra de Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos se pueden corromper a tal punto de creer que estamos haciendo lo mejor y podemos estar practicando un pecado grande delante de Dios, ¿sí? Leímos las palabras del Señor Jesucristo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, o sea, es detestable. Deuteronomios capítulo 7, vamos a leer el verso 25 y verso 26. Cada uno de estos puntos que vamos a tocar es un tema que podríamos estar tocando por separado, y no voy a procurar no ahondar mucho en cada punto, porque
nos llevaría mucho tiempo. Pero sí, aquí tenemos Deuteronomios capítulo 7, versículo 25 y versículo 26. Esto tiene que ver, les digo que es un tema muy amplio porque aquí menciona las imágenes, los ídolos, y quiero tocar un poquito este punto. Deuteronomios capítulo 7, verso 25 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Miren, aquí dice las esculturas de sus dioses, quiere decir las imágenes, ¿sí? Las esculturas, esas imágenes, es un mandato que el Señor le da al pueblo de Israel cuando va a entrar a la tierra prometida y les dice, miren, aquellas naciones adoran a muchos dioses, tienen muchas imágenes, ¿sí? Tienen muchos ídolos. Dice las esculturas y les da este mandamiento, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. O sea, no, esto va muy de la mano con lo que hemos entendido del segundo mandamiento que está en Deuteronomios capítulo 20, versículo 4, versículo 5, donde dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque delante del mundo, y aún lo digo esto con respeto, pero lo tenemos que decir, aún delante del mundo religioso, se usan mucho las imágenes, ¿sí? Que se convierten, lo hemos dicho y con fundamento en la palabra de Dios, que se ha dicho que una imagen no es un ídolo. Eso se trata de decir para defender la adoración o el culto a las imágenes. Se dice es que si yo creo que es Dios, sí es idolatría, pero como yo no creo que es Dios, no es idolatría. Ese es un pensamiento que se dice para defender las imágenes. Pero quiero decirle que desde el momento, y esto lo he repetido algunas veces yo, desde el momento que alguien considera y le da atributos a una imagen o a alguien fuera de Dios, atributos que solamente son de Dios, lo repito así como su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, que sí se les da, ya en la práctica la gente cuando venera una imagen, cuando le da culto a una imagen, sí le da esos atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y cuando se le da esos atributos, se convierte en idolatría. Y esa imagen se convierte en ídolo, porque cree que que aquel santo a quien ellos dicen que representa esa imagen le puede oír en todo lugar. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede escuchar nuestras oraciones. Ningún santo que fue santo y que amó a Dios, pero que murió, nos puede escuchar, según la Biblia. Entonces, volviendo al punto, para continuar adelante, las imágenes. No vemos en la Biblia que se haya permitido darle culto a las imágenes. Si bien es cierto, el templo que hizo Salomón tenía algunas imágenes de, no sé si de leones, de querubines, en la misma arca del pacto tenía querubines, pero no se adoraba esas imágenes, no se veneraba esas imágenes. Aquí dice que las esculturas de sus dioses, Dios no quiere que adoremos imágenes. No te harás imagen, dice el mandamiento.
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Pero ¿por qué toco este punto? Porque la sociedad, o aún repito, el mundo religioso, tiene como sublime las imágenes. ¿Sí me explico? El mundo tiene como a lo más grande la imagen de la Virgen del santo fulano. El mundo los tiene como algo grande, como algo sublime. Y déjeme decirle que según la Biblia, lo digo según la Biblia, y esto en otra ocasión, o con alguien que tenga dudas y que se pueda comunicar con nosotros, lo podemos aclarar. Dios no aceptó que se le rindiera culto a Él mismo, ni a Él mismo, a través de imágenes. Él no lo aceptó. En el mismo libro de Deuteronomios, ahorita no vamos a ver las citas porque no nos da el tiempo, pero dice, cuando oístes mi voz, cuando ninguna figura vistes de mí. O sea, el Señor no se interesaba en que a través de una imagen le adoremos. Él dijo que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Mire, con mucho orgullo hay gente que promueve ciertas imágenes de diferentes, como ellos le llaman, diferentes santos, o nada menos. Yo lo dije y lo repito, aquí en la región, en uno de los municipios cercanos aquí, se ha hecho una imagen muy grande y que la gente se está sintiendo orgullosa de esa imagen porque se dice que es el Cristo más grande, no sé si de todo México. Pero quiero decirle que el Cristo más grande es el que se le adora en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. El Cristo más grande es aquel al que no le podemos ver, pero sí le podemos sentir, y que Él dijo que le adoráramos en espíritu y en verdad. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, nunca les mencionó que tuvieran una imagen. Él dijo simplemente, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Lo digo esto porque aún en nuestro país hay algunas imágenes. Hay algunos, como la gente popularmente les llama santos o les llama vírgenes, que se sienten orgullosas del que representa ahí en su pueblo o lo que sea. Pero déjeme decirle que aquí dice las esculturas de sus dioses, o sea, las imágenes de sus dioses quemarás en el fuego. Esa era la orden. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Y dice, pues es abominación al Señor tu Dios. Delante de Dios es abominación que alguien le rinda culto a una escultura, a una imagen. Dios quiere que le adoremos a Él en espíritu y verdad, sin necesidad de una imagen. Él nos escucha. En nuestro cuarto cerramos nuestros ojos, le hablamos a Dios que es espíritu y que está en todo lugar. Y lo repito con firmeza en la palabra de Dios, que en la Biblia, a través de toda la Biblia, no hay ninguna oración dirigida a los hombres que fueron santos, porque seguramente hubo hombres como Pablo, como Pedro, como Santiago, como podemos decir muchos nombres, santos hombres de Dios, o mujeres como la misma María, que fueron santos, pero en la Biblia no hay ninguna oración dirigida a ellos, porque al único que le debemos de buscar y de adorar es a nuestro Señor Jesucristo, y sin necesidad de ninguna imagen. Entonces, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hay gente, repito, que se sienten orgullosa, como los dije, del Cristo más grande de aquí de Zacatecas, que va a estar en un municipio por aquí. Miren, y la gente se siente orgullosa de eso. Lo que los hombres tienen por sublime, dice el texto, delante de Dios,
es abominación. Porque el Señor quiere que le busquemos en espíritu y verdad. ¿Sí? El Señor quiere, no, el Señor aborrece. Es abominable. Aquí dice, los debes de quemar. ¿Sí? Porque se vuelve un ídolo. Se vuelve un ídolo cuando le damos nosotros cierto poder a esa imagen. Le atribuimos poderes a esa imagen. Lo estamos convirtiendo en un ídolo. A ver, aquí dice el verso 26, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Hasta por estas cosas, cuando dice anatema quiere decir maldito. O sea, no traigas maldición a tu casa. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Este es un ejemplo que estoy dando. Pero quiero que vayan conmigo a Deuteronomios capítulo 18. Deuteronomios capítulo 18 y el versículo 9. Deuteronomios capítulo 18, versículo 9. El tema de hoy es esto, o sea, lo que es sublime para los hombres, lo que es grande, lo que es de un orgullo para la sociedad o para la humanidad, si por desconocer la palabra de Dios, sucede que delante de Dios es detestable, Dios lo aborrece. Esta noche queremos compartir esto para que nosotros podamos corregir nuestra vida y que no estemos pensando que cierta acción es agradable delante de Dios y llevarnos la sorpresa que Dios lo aborrece. Deuteronomios 18, versículo 9, en el nombre de Jesús, dice así: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Se le da este mandamiento al pueblo de Israel. Dice el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque, verso 12, vean lo que dice, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Fíjense cómo Él da una lista de pecados, de prácticas que tienen que ver, como lo acabamos de leer. Dice el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esas costumbres había, ídolos a quien aún le sacrificaban a sus hijos. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Miren, de repente hay y eso sigue existiendo, la hechicería, la adivinación, en estos tiempos sigue existiendo. Y hay gente pensando que es algo bueno. Y hasta dicen, no, es que hay gente que hace lo malo, pero hay adivinos que hacen lo bueno. Aquí dice que la adivinación es abominable delante de Dios, ¿sí? Por eso en esta noche también estamos mencionando esto. Estas prácticas, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago. La magia, se escucha mucho de magia y se dice que hay magia blanca y magia negra, de cualquier color. Delante de Dios es abominación, ¿sí? Delante de Dios, aquí dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ¿sí? Así que aún en los hermanos creyentes que y aún los no creyentes que nos puedan estar escuchando, los amigos que nos puedan estar escuchando, que sepan que delante de Dios, Dios aborrece que consultemos a estas personas, ¿sí? Dios aborrece que consultemos a adivinos. Y luego aquí dice, ni quien consulte a los muertos. Hay gente que dice, es que yo voy a ir para hablar con mi pariente y decirle a la persona que me haga traer el espíritu de mi pariente. Eso no es posible, según la Biblia, no es posible eso.
Lo que sí la Biblia enseña, que lo que hay en los aires son las potestades, los espíritus malos. Y sucede que cuando alguien piensa que va a ir a hablar con su pariente y a consultar a una persona de estas, lo que sucede es que está consultando, y lo decimos con base bíblica, está consultando a los mismos demonios. Eso es lo que se consulta, porque el que murió ya nada sabe de lo que está aquí. ¿Sí? El que murió ya nada sabe. Entonces, estas prácticas son abominables delante de Dios. ¿Sí? Es abominación. Ahora, verso 12, vean lo que dice. Porque es abominación para con el Señor. Miren, sí la práctica, pero llega un momento que según leemos aquí el texto, la persona también se vuelve abominable delante de Dios. Ahora, el que yo diga esto, no quiere decir que no hay esperanza. Hay esperanza. Dios quiere que nos arrepintamos y que dejemos esas malas prácticas. Pero vean lo que dice, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Amén. No solamente la práctica es abominable. Llega un momento que si yo practico un pecado, yo me vuelvo abominable delante de Dios. Dios también me va a aborrecer. Porque aquí dice que es abominación para con el Señor cualquiera. Y cuando dice cualquiera, ya está indicando a la persona. Cualquiera que hace estas cosas. Repito, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona y quiere que nos arrepintamos. Pero sí quiere que dejemos esos pecados y que vengamos a Él. Amén. Bien, quiero que pasemos en el nombre del Señor Jesucristo a una escritura más que se encuentra en Levítico capítulo 18. Miren, este punto que voy a mencionar es delicado, pero lo queremos mencionar. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Y la intención de compartirlo, lo repito una vez más y lo recalco bien, es que no es con el propósito de ofender, sino más bien con decirles que el mundo está tan descompuesto en el pecado que no es de dudar que las mayorías tienen por sublime, tienen por algo más como lo mejor, como lo máximo, como lo más excelente, prácticas que delante de Dios son pecado y son abominables. Vamos a leer esta escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios, Levítico capítulo 18 y el verso 22. Quiero compartir esto porque en estos días y en este mes que estamos concluyendo, si no me equivoco, hoy, aún se le ha denominado como un mes de un orgullo para mucha gente. Y consideran, y ha habido sus manifestaciones, y yo creo que me entienden bien, pero son pecados que son contra naturaleza, como lo dice la misma Biblia. La misma Biblia llama pecados contra naturaleza, y son estos que existen, ¿sí? Y lo vamos a leer aquí, es la misma palabra de Dios, capítulo 18, versículo 9. Y quiero decirles que para todos estos tipos de pecados Dios perdón, sí, 18:22, Levítico 18:22. Y menciono esto, hermanos, ¿por qué? Porque con tristeza, y es que nosotros, se lo digo así sinceramente, no aborrecemos a las personas, ni odiamos a las personas, para nada, ¿no? Sí, debemos amar a todo mundo, como creyentes, como cristianos, debemos amar a todo mundo, demostrar el amor de Dios, pero con firmeza también compartir
que estas prácticas son pecado delante de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Mire Levítico 18, verso 22. Vamos a leer hasta el verso 25. Levíticos 18, verso 22. Está muy claro, hermanos, pero queremos decirle que según la palabra de Dios, estas prácticas, aquí mismo lo vamos a leer, son abominables delante de Dios. Pero Dios quiere transformar los corazones, las vidas, y Dios tiene perdón también para todo este tipo de pecados. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Y dice, ¿cómo dice? Es abominación. O sea, delante de Dios es detestable. Dios no acepta esto. Les digo, aún en el mundo en que estamos, aún los gobiernos están aprobando todo esto. La sociedad misma está aprobando todo esto y se está haciendo muy común. Pero déjeme decirle, leímos el texto. Al principio lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice aquí, está muy claro y todos lo entendemos. No hay necesidad de entrar a lo mejor en tantos detalles. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Dice claramente, dice, es abominación. Verso 23, sigue diciendo, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Miren, esto dice la Biblia. Esto lo dice claramente la Biblia. Verso 25. Vean lo que dice el verso 25. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Miren cómo dice que por todas estas prácticas la tierra fue contaminada. Entonces, hay muchos textos más que mencionar de esto que estamos hablando, pero les lo digo porque el mundo, la sociedad, lo manifiesta con estas palabras y a través, repito, de este mes en el que estamos terminando, hay manifestaciones por todas las ciudades y me daba cuenta que hasta en uno de los municipios aquí vecinos, también una marcha de todo este tipo de manifestaciones que delante de Dios, lo decimos con base bíblica, son pecado y que Dios abomina, ¿sí? Dios no lo acepta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son contra naturaleza. Lo natural es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así lo dice la palabra de Dios. Eso es lo natural, eso es lo normal, ¿sí? Pero el mundo le está llamando y está sintiéndose orgulloso de todo esto, pero delante de Dios es abominable, es abominación y Dios lo detesta. Pero, repito lo que he dicho, pero Dios perdona los pecados, estos pecados. Dios quiere transformar las vidas de estas personas. Dios quiere perdonarles, pero quiere que le busquen a Él y se arrepientan, ¿sí? O sea, miren, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no son nuestras ideas, estamos compartiendo lo que la Biblia enseña, ¿sí? Quiero que vayamos a una escritura más en Proverbios, capítulo 6,
verso 16, en el nombre de Jesús. Proverbios 6, verso 16. Miren, lo digo una vez más, en esto, muchas de estas cosas, aún hablando en cuanto a los gobiernos, en cuanto a quien hacen las leyes, se han estado hasta legalizando todas estas cosas, ¿sí? Las uniones entre dos hombres, entre dos mujeres, o por ejemplo legalizando, un punto que vamos a ver ahorita aquí, legalizando también el aborto. Y para la sociedad, para mucha gente, el que se aprueben todas estas leyes es como que algo grande, como que algo bueno. Así lo ve el mundo. Pero déjeme decirle que Dios no lo ve así. Lo que para los hombres tienen por sublime, repito porque es el tema de esta noche, delante de Dios es abominación. Proverbios 6, verso 16, vean lo que dice allí. Proverbios capítulo 6, verso 16. En el nombre de Jesucristo, vamos a leer al 19. Dice así: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Vean, son cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Vean lo que dice, verso 17, los ojos altivos. Miren, aquí vamos a entrar en otros temas que de repente digan que no parecen tan graves. Bueno, Dios aborrece o abomina los ojos altivos. ¿Qué quiere decir los ojos altivos? La presunción o como la vanagloria, ¿sí? La soberbia. Alguien que vive en esa vida de soberbia, de orgullo, ¿sí? Aquí dice, Dios aborrece los ojos altivos. Aquel que no aprende a reconocer sus faltas, aquel que no camina en humildad. La humildad es lo opuesto a los ojos altivos. Dice, los ojos altivos. Y luego, ¿qué más aborrece el Señor? La lengua mentirosa. También Dios la abomina. La lengua mentirosa. ¿Sí? La mentira. A veces la gente dice que hay mentiras blancas y mentiras negras. También la Biblia no dice que hay clasificado así. Aquí dice la lengua mentirosa. ¿Sí? Si actuamos con mentira, ¿cuánta gente, cuántas personas usa la mentira? Y nosotros mismos, si nos descuidamos, podemos ser tentados a querer también mentir. Pero Dios nos ayude a no. ¿Por qué? Porque Dios abomina, aborrece, Dios detesta la mentira. ¿Sí? Dios quiere que hablemos con verdad. No importa, aunque a veces salgamos perjudicados en algo, pero que hablemos con la verdad. ¿Sí? Aquí dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. ¿Qué más? El verso dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí no podemos dejar de repetir lo que mencioné hace un momento. ¿Sí? Aquí en nuestro país, en cada día más, ya no sé cuánto, pero la mayoría de estados ya han aprobado el aborto. Y esos son, y ¿quiénes son los inocentes? Esos niños que están en el vientre de su madre son inocentes. Y aquí dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece todo eso. Y para la sociedad actual, repito, parece que el que se aprueben esas leyes es un progreso en la sociedad. Y así lo manifiestan. Y así salen a las calles a festejar cuando se aprueban estas leyes. Como con orgullo, el que se le quite la vida a los niños inocentes. Dice aquí que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente.
Tenemos que seguir compartiendo lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, lo que los hombres, lo que las sociedades tienen por sublime. Muchas de estas cosas delante de Dios son abominables, ¿sí? Miraba yo una noticia de 2 personas aquí en México, en un estado aquí en México, que se dedicaban a eso, a asesorar a las mujeres para que abortaran sus niños. Y parece ser que todo ya es legal. Y se ve como un progreso. Es más, lo decimos tristemente, pero ahorita ya ven con más valor. Y precisamente estas mujeres que hacían esto, miraba sobre sus rodillas con un animalito acariciando. O sea, y esto me daba a entender, y yo entendía que se tienen más valor, y no porque despreciemos la vida de los animales, no por eso, sino porque se le está dando más valor a la vida de un animalito que a la vida de un niño inocente. Y así está el mundo. Sí, así está el mundo, teniendo por más sublime. Sí, porque es una contrariedad, o sea, que ya hayan leyes para castigar a quien maltrata a un animal y haya leyes para matar a un niño inocente en el vientre de su madre. Así está el mundo, así está la sociedad, así están las mentalidades tan en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de leer la Biblia, porque se ha dejado de leer la palabra de Dios. Y el mundo está pensando, es más, y la misma Biblia lo dice, que el que está sembrando todos estos pensamientos, lo decimos porque así lo dice, creo que es en Primera de Juan, donde dice que el mundo está bajo el maligno. Es el enemigo, el que está trabajando para que los pecados se vean como progreso, para que las acciones que a Dios le ofenden se vean como progreso. Y que se critique a quienes defienden los principios bíblicos. Se nos critica como anticuados, como hay una palabra que usan mucho, retrógradas, algo así, conservadores. Y todas estas palabras se aplican porque defendemos los principios bíblicos. Pero tenemos que seguir hablando lo que la Biblia enseña. Miren, sigue diciendo el verso 18. Lo que Dios aborrece, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, aquel que solamente está pensando en hacer lo malo. Los pies presurosos para correr al mal, aquel que solamente está pensando en ir a hacer la maldad, también Dios lo aborrece. Verso 19, el testigo falso que habla mentiras, otra vez la mentira. Aquel testigo falso, aquel que va a atestiguar con falsedad. Y dice, y el que siembra discordia entre hermanos, aquel que también busca, en vez de buscar la paz, mete pleito entre hermanos. Dios lo aborrece todo esto. Quiero que avancemos en el nombre del Señor Jesucristo a Proverbios 21, 27. Vean esto, Proverbios 21, 27. Vamos a estar terminando en esta noche. Proverbios 21, 27. Pero me llaman la atención estos dos versículos que vamos a leer para terminar. Proverbios 21, verso 27. En el nombre del Señor Jesucristo dice, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Vean lo que dice aquí. El sacrificio de los impíos es abominación. El sacrificio. Vean esta palabra, el sacrificio de los impíos. Esto de entender que cuando se habla de un sacrificio es de algo que se ofrece. Puede ser que aún hasta con, ¿cómo se puede decir? Así como lo dice ahí la palabra, con sacrificio. Algo que se ofrece con esfuerzo, con sacrificio.
Pero si viene este sacrificio o esta ofrenda hacia Dios, vamos a decirlo así, sí se puede considerarlo así, o sea, como una ofrenda que se ofrece a Dios, algo que se ofrece a Dios, pero que viene de un impío. Cuando se habla del impío es de aquel que está practicando el pecado. Dice aquí que cuando alguien ofrece, que cuando alguien que está practicando el pecado le ofrece algo a Dios, ¿qué dice aquí? Que es abominación. Hay personas que pueden pensar que por ofrecerle a Dios algo material, Dios lo recibe con agrado. Déjenme decirle que antes de cualquier ofrenda, que antes de cualquier cosa que yo le ofrezca a Dios, Dios quiere que yo viva en santidad. Dios quiere que yo viva de acuerdo a sus mandamientos, antes que cualquier sacrificio. Porque de otra manera sucede que si yo vivo en el pecado, hay gente que no se preocupa por agradar a Dios y dice, pero es que yo voy y dependiendo en qué grupo religioso esté, alguien puede decir, yo voy y me confieso y queda todo arreglado. Pero déjeme decirle que Dios lo que quiere es obediencia. Dios quiere que le obedezcamos. Aquí dice que el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Sí? No importa que alguien le ofrezca algo tan grande a Dios, pero para Dios va a ser abominable si esa persona no vive de acuerdo a sus mandamientos. Si esa persona no camina en santidad, en obediencia, si nosotros mismos, hermanos, que creemos en la palabra de Dios, si no obedecemos a Dios, no queramos agradarle con una ofrenda material. Aquí dice que si lo hacemos, delante de Dios también va a ser abominable. ¿Sí? El sacrificio de los impíos es abominación. Dice, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad? ¿Sí? Hay gente, yo sabía de gente que han dado en tantos tipos de pecados, de delincuencia, y que siente que con una dádiva muy grande a una iglesia, con eso ya Dios lo va a perdonar. No, Dios quiere que en su corazón se arrepienta y deje el pecado. ¿Sí? Porque si no, cualquier dádiva, cualquier ofrenda será abominable delante de Dios. Terminamos con Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9, en el nombre de Jesús. Proverbios 28, versículo 9. Es muy interesante este versículo con el que vamos a terminar. ¿Por qué? Porque aquí, a lo que entendemos, habla de alguien que es creyente en Dios. ¿Por qué? Porque habla de alguien que practique la oración. Pero déjeme decirle lo que dice aquí el texto. Proverbios 28, verso 9, dice en el nombre de Jesús: el que aparta su oído para no oír la ley, refiriéndose a la ley de Dios, su oración también es abominable. Estábamos hablando ahorita de pecados muy graves delante de Dios, pero ahora sucede que en este texto que estamos leyendo, sucede que hasta la oración que yo haga puede ser abominable delante de Dios. ¿Cómo es posible, pudiéramos preguntarnos, que nuestra oración Dios la aborrezca? Pues, ¿qué no es el medio por el cual yo puedo hablar con Dios? Sí es el medio por el cual yo puedo hablar con Dios. Pero vean lo primero que dice el texto: el que aparta su oído para no oír la ley. O sea, el que no atiende a los mandamientos de Dios, el que no busca obedecer los mandamientos de Dios, aunque ore, aunque le hable a Dios, en vez de que Dios le escuche, su oración va a ser abominable. Dios va a aborrecer su oración. ¿Por qué?
Porque en su vida práctica no se interesa por obedecer a Dios. Y pues, si nos descuidamos, hermanos, podemos caer en esa situación. El que aparta su oído, dice, para no oír la ley. Hay gente que cuando usted le quiere hablar de Dios y de los mandamientos de Dios, dice, a mí no me hables nada de eso. Hay personas que dicen, no, a mí ni me hables de Dios ni de los mandamientos de Dios. Y vive su vida como él quiere, en el pecado, sin ninguna rienda, sin sujetarse a nada delante de Dios. Pero sucede que esa misma persona llega un momento en que sí quiere que Dios escuche su oración. Aquí dice que el que aparta su oído para no oír la ley, si yo no tomo en cuenta los mandamientos de Dios, la ley de Dios, miren, esto es delicado. Cuando yo le hable a Dios, hasta la oración, Dios no le va a caer bien mi oración. Llegó un momento en que allí en el libro de Isaías, el profeta les llegó a decir, aunque multipliquen la oración, yo no los voy a oír. O sea, llega un punto en que la misma oración puede ser abominable delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando es dirigida de alguien que nunca toma en cuenta sus mandamientos, pero que sí quiere su favor. No sé si me explico en esto, yo creo que está muy claro. El que aparta su oído, terminamos con este texto, para no oír la ley, miren, la oración de esa persona se vuelve detestable delante de Dios. ¿Por qué? Porque en sus labios, según él habla con Dios, pero nunca se interesa por obedecerle. Hermanos, en esta noche concluimos, pero deseamos que pueda ser de edificación esto que hemos compartido. Lo repito, como creyentes debemos amar a todo el mundo. Debemos compartir la palabra de Dios con todo el mundo. No debemos aborrecer a nadie nosotros, ¿no? Como personas no debemos aborrecer. Pero estamos compartiendo lo que Dios sí aborrece, las prácticas que Dios aborrece. Y estamos también dando esta buena noticia que Dios quiere que nos arrepintamos de todos estos pecados, que nos volvamos a Él. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Y que podamos, más bien en algún momento, sí sentirnos, ¿cómo se puede decir? Orgullosos, pero de seguir al Señor y de obedecer su palabra, ¿sí? Hermanos, deseamos que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Leamos la palabra de Dios. Ese es mi consejo último. Leamos la Biblia. ¿Para qué? Para que sí tengamos por sublime lo sublime. Amén. ¿Sí? Y que tengamos por abominable lo que es abominable según Dios. Amén. Y no estemos pensando, como lo dijo el Señor Jesucristo, las primeras palabras que leímos, que Él lo dijo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nos hace falta leer más la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pensemos conforme el Señor piensa, conforme a su palabra. Y no nos dejemos contagiar o no nos dejemos que nuestra mente se llene de los pensamientos de este mundo que van contrarios a la voluntad de Dios. Deseamos que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde en el nombre de Jesús.